Bueno, muchas gracias a todos, gracias por la invitación, gracias por compartir este espacio y el desafío de seguir construyendo esta sabiduría, ¿no? Que hemos ido compartiendo y hemos ido recibiendo de todos ustedes estos días. Eh, yo quisiera un poco compartirles, bueno, lo que estoy trabajando con respecto a la tensión entre las concepciones teológicas que surgen a medida que podemos hacer dialogar algunos textos de arameos presentes en Qumran eh, digamos, descubrir aquellas concepciones teológicas que encontramos en estos textos cuando lo hacemos dialogar con las circunstancias y los eventos históricos, ¿no? Sabemos que todo texto refleja en última instancia los modelos sociales y los contextos históricos, culturales en los que fueron escritos. Por un lado, yo me voy a centrar en lo que más estuve trabajando, que es Daniel 4, pero también voy a trabajar algunos textos de Tobías, principalmente el capítulo 4 y el capítulo 2. Eh, Sabemos que los capítulos del 2 al 6, o principalmente el capítulo 4 de Daniel, presentan historias que maduraron en la diáspora oriental y fueron compuestas por escribas que estuvieron cerca, ¿no?, de la corte o babilónica o aqueménida o seleucida. Probablemente estos relatos encontraron afinidades, ¿no?, políticas y teológicas con otras comunidades locales, entre ellas grupos ubicados en las cercanías del Mar Muerto, a juzgar por la confluencia de algunas ideas presentes en el corpus arameo de Qumran. La narración de Tobías, por su parte, podría haber sido compuesta a finales del periodo persa o helenístico, y podemos pensar entre el siglo IV y siglo II antes de Cristo, y en este contexto del judaísmo de habla aramea, ya sea en Siria o en Palestina. El editor de los fragmentos de Tobías de Qumran, ¿no?, Fiedmayer, se inclina por la segunda mitad del siglo II antes de Cristo. Allí también en los textos de Tobías encontramos historias que maduraron en la diáspora oriental. Si nos quedamos en el siglo II antes de Cristo, eh, de la formación o la cristalización de estos textos, eh, podemos describir que es una época caracterizada por la helenización de Asia Menor y por lo tanto también de Palestina, bajo la órbita del poder seleucida. Dos, que responden a las circunstancias y a los eventos históricos, visibilizando una tensión, ¿no?, entre la concepción de la clerecía de Jerusalén, apoyada por la administración seleucida, y estos grupos más marginales, ¿no? Pero antes de esto, me quisiera como que veamos algo sobre el corpus arameo de Qumran y dónde lo podemos ubicar a Daniel y a Tobías. De los 900 manuscritos encontrados en Qumran, 121 están escritos en arameo, ¿no?, un 13%, 84 textos, no todo, bueno, que son, digamos, prácticamente inteligibles, ¿no? De estos 84 manuscritos, hay 29 obras, ¿no?, diferentes. Por lo tanto, hay algunas que son, digamos, que se encuentran más de un ejemplar, ¿no? Todos estos manuscritos tienen un inmenso valor, ya que exponen la literatura judía aramea de la época. Muchos especialistas que trabajan, ¿no?, en los textos arameos de Qumran sostienen que estos textos deberían ser abordados como un grupo diferente o distinto de la biblioteca de Qumran a causa de su lenguaje, de su estilo y además de su contenido particular. Yo quisiera, teniendo en cuenta Daniel y Tobías, ver algunas características, ¿no? Primero, que están relacionados con la diáspora oriental en la lengua aramea y cómo utilizan, por ejemplo, libremente los modelos bíblicos, sirviéndose además de algunas narraciones folclóricas, ¿no?, o tradiciones literarias extrabíblicas.
a pesar de estar relacionados con la escritura, nunca hacen una cita directa, como se lo encuentra en los manuscritos hebreos, ¿no? Sino que la reescriben o la amplían, ¿no? Libremente. También se caracterizan estos textos por un carácter universal, ambientado en el mundo de la diáspora, siro o babilónica, eh, cuya tradición y folclore, cuentos de la fábula del difunto agradecido o el monstruo en la alcoba nupcial, ¿no? O si nos detenemos en Daniel, por ejemplo, la vinculación con la oración de Nabónido y la vinculación con la historia de Ajícar, que también está presente en Tobit. También un gran número de estos textos arameos utiliza un marco narrativo, utiliza la primera voz como una voz pseudoepígrafa. Tenemos algunas revelaciones apocalípticas, tenemos sueños que muchas veces están acompañados de oración y de alabanza. También encontramos, por ejemplo, en el una actitud sorpresivamente complaciente hacia los soberanos extranjeros y sus gobiernos, ¿no? Que, bueno, que realmente llama la atención. Y por último, teniendo en cuenta a Daniel y a Tobías, por ejemplo, bendito sea Dios Altísimo, el Señor de los cielos, el Señor de la eternidad, el Señor de los tiempos. Rara vez o casi nunca se utiliza o se emplea el tetagrama. Sabemos que el libro de Daniel es uno de los más repetidos, ¿no? De los rollos del Mar Muerto y de los más estimados por las primeras comunidades cristianas, ¿no? Ulrich va a decir, va a destacar la influencia que tiene Daniel en este periodo del segundo templo y cómo varios grupos. Una cosa interesante es cómo Trebolle Barrera plantea cómo los textos descubiertos en Qumran se puede atestiguar cómo los escritos deuteros canónicos forman un conjunto con los libros canónicos de Daniel y de Esther. La mayoría se refieren a las situaciones de persecución, conflicto, eh, eh, em, ahora un poquito para ir terminando con respecto a los temas al tema del Qumran y los textos del arameos, en fragmentarias de Daniel. 2 copias en la cueva 1, una en la cueva 2 y 5 en la cueva 4. En esta misma cueva se encontraron 3 copias en arameo de Tobías, ¿no? Y una en hebreo, ¿no? En la cueva 4. Los escenarios que cubren, ¿no? La literatura aramea se refieren a épocas donde los israelíes el siguiente impelido a superar difíciles situaciones, llenas de presiones, con muchas oportunidades de abandonar al Dios Altísimo. En estas circunstancias no emprendieron o no pudieron emprender ninguna acción política, ¿no? Ni militar para reconquistar el gobierno. Y vivieron una cierta paz con la cultura imperante. Estas condiciones históricas y sociales son el contexto en el que fueron escritos eh, eh, los textos, digamos, arameos de Qumran. ¿Se está escuchando muy mal? Ah, perdón. Eh, Estas condiciones históricas y sociales son el contexto en el que fueron escritos los tecmeos y los seleucidas, se profundizaba, los judíos tenían cada vez menos control sobre sus vidas y sobre su destino político, tanto fuera como adentro de Judá. Situación que dejaba, ¿no? A la tierra y a sus habitantes a merced de los caprichos del imperio, ¿no? Y quizás estos textos
podrían haber sostenido la esperanza en la actuación de Dios como había sucedido en el pasado. Eh, Ahora bien, ¿no? Quisiera destacar estos textos de Daniel y de Tobías que a mí me llevaron a poder, digamos, leerlos en este contexto, ¿no? En el texto de Daniel me centro en el capítulo 4, en el sueño que tiene Nabucodonosor de este árbol frondoso de características cósmicas que derribado a tierra es destrozado. Y que el mismo Nabucodonosor lo llama a Daniel para que le ayude a interpretarlo. Y Daniel se siente aturdido, ¿no? Digamos, con el sueño, porque se da cuenta que se refería a su soberano, a Nabucodonosor, ¿no? Y Daniel le propone, y este es el versículo 24, que para mí es muy, muy significativo, le ruega que evite el castigo en un esfuerzo por reparar sus pecados a través de prácticas de limosna y misericordia con los pobres. Decir acá, eh, teniendo en cuenta los textos de Tobías, eh, yo me centraba la mirada en el capítulo 4 y en el capítulo 12. Capítulo 4 del 7 al 11, en donde Tobit le dice a Tobías, ¿no? Cercano a su muerte, bueno, lo que él creía que iba a ser su muerte, lo siguiente, ¿no? Todos los que practican la justicia, ¿no? Haz limosna con tus bienes y al hacerlo que tu ojo no tenga rencilla. No vuelvas la cara ante ningún pobre y Dios no apartará tu cara de ti. Regula tu limosna según la abundancia de tus bienes, porque así atesorarás una buena reserva para el día de la necesidad. La limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. El autor de Tobías entiende que todo aquel que practica la dikaiosiune debe dar limosna, ¿no? En el texto que se encontró en el 4Q200, en la cueva 4, dice en el 2.6, de acuerdo con la longitud de tus manos, hijo mío, sé generoso solo con obras de limosna. Más adelante, en el capítulo 8, en el capítulo 12, Rafael le dirá, ¿no? Practica el bien y no tropezarás con el mal. Buena es la oración con ayuno y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. En este capítulo, Rafael compara la limosna con la justicia, con la oración y el ayuno, ¿no? Y plantea que la limosna supera a ambas. Eh, Teniendo en cuenta, ¿no? Estos textos que podríamos detenernos mucho más, eh, yo me preguntaba cómo estos textos ayudaron en este contexto a poder, digamos, ¿no? Renovar la esperanza a estas comunidades. Por lo tanto, me preguntaba esto, ¿no? ¿Cómo practicar la justicia, la limosna y la misericordia puede llegar a ser un mensaje para enmendar las injusticias del poder en la Palestina de comienzo del siglo II antes de Cristo? Eh, Cuando termina la Quinta Guerra Siria, 202-200, en la que Antíoco III derrota a los ejércitos egipcios, el soberano seleucida reclama su soberanía sobre eh, Fenicia y Palestina. Y un importante grupo de la aristocracia de Judea, tanto religiosa como civil, presta apoyo y fidelidad al nuevo imperio. Y hay dos decretos de Antíoco que los recoge Flavio Josefo, ayudan a vislumbrar el impacto que tuvo la ocupación Ptolomea y Seleucida, ¿no? En este tiempo, y cómo llevaron a contribuir a situar estas comunidades judías en una situación de mucha fragilidad, vulnerabilidad, pobreza. Estos dos decretos facilitaron, por un lado, el retorno de los exiliados
la repoblación de Judea, pero también implicaron grandes exenciones de impuestos para esa élite jerosolimitana, la clerecía de Jerusalén. ¿Mm? Eh, pero a la vez llevó a que una gran parte de los pobladores que no residían en Jerusalén, que residían distantes de Jerusalén, haya profundizado la situación de pobreza. Y ahí es donde yo detengo mi mirada en estas comunidades en donde creo que estas historias de la diáspora oriental se releyeron en este contexto social y se cristalizaron. En este contexto a mí me gustaría leer el texto de Daniel 4 y de Tobías del capítulo 4 y del capítulo 12. Y extraer dos claves, y a ver si las puedo explicar, dos claves teológicas en donde se vivía, ¿no? Por un lado, el tema de la pobreza. Eh, y por otro lado, el cambio de concepto de la Sedaka a Sitka, ¿no? Podríamos decir desde una comprensión de la justicia como una conducta correcta a una Sitka digamos, una donación caritativa, una limosna para aquellos pobres, para aquellos que están viviendo una situación de vulnerabilidad extrema. Las condiciones económicas y sociales de Palestina en este periodo se la pueden reconocer en los temas que trata una instrucción, 4Q instrucción, este texto que se lo fecha en la primera parte del siglo II a.C. En esta instrucción se ofrece consejos a personas que soportan dificultades materiales y que viven en un entorno agrícola social que ocasionalmente no pueden satisfacer sus necesidades básicas. La repetición "eres pobre" es un leitmotiv único en la literatura del Segundo Templo. La preocupación central de esta instrucción, que es una instrucción sapiencial, se concentra en que el destinatario es pobre, ¿no? Y da consejos principalmente para aquellos pobres, en su mayoría agricultores, habitantes distantes de la ciudad, en la que en este periodo se ven obligados a tomar prestado para no quedar en un endeudamiento, un problema que parecía generalizado en la región. Esta situación social hizo difícil la vida para la mayoría de la población. En cambio, para la élite, ¿no? Caracterizada quizás mejor por las familias de los Tobíades, implicó un aumento considerable de la riqueza. Esta situación de pobreza se ve acrecentada por las tensiones políticas y militares de la región, ¿no? El aparato bélico entre la lucha entre los Ptolomeos y los Seleucidas impactaban fuertemente, ¿no? Nosotros tenemos dos textos de Flavio Josefo que caracterizan lo que se estaba viviendo en la región, ¿no? Decía Flavio Josefo, los judíos padecieron muchas privaciones y su país quedó arruinado. Y más adelante dice que parece una nave sacudida por la tempestad y zarandeada de un lado y del otro, ¿no? Abatidos por los éxitos de Antíoco y el hundimiento del Estado. Eh, yo pienso que en este contexto llevó posiblemente a la necesidad de construir un mensaje que visibilice la realidad de injusticia que estaba viviendo gran parte de los habitantes de la región. La situación de los pobres a causa del imperio seleucida se podría ver reflejado quizá en el sueño visión de Nabucodonosor, ¿no? Este árbol que había tomado características cómicas y que es, ¿no?, talado, y quizás también en la necesidad, yo creo casi estructural en el texto de Tobías, de dar limón a los pobres. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, el tema del término justicia, limosna, ¿no? Tzedakah, que está en el versículo 4:24, pero que también lo encontramos en los textos de Tobías, ¿no? Los primeros textos, algunos estudiosos dicen que documentan que la comprensión de la tzedakah como práctica de caridad o limosna
a los pobres, están presentes en Daniel 4:24 y Tobías, capítulo 4 y capítulo 12. Nabucodonosor recibe la indicación de comprometerse en la reparación de su propia vida pasada y alcanzar el perdón de sus faltas, poniendo en práctica esa caridad generosa y desinteresada para con los pobres. En las palabras de Rafael, en el capítulo 12 del libro de Tobías, las prácticas de la oración, del ayuno y del sacrificio pasa a reformularse como oración, ayuno y limosna. O sea, la práctica de la limosna es central en la obra de Tobías. Es interesante porque además está en el contexto de las instrucciones de la Torá, ¿no? O sea, le da un rango preponderante en medio de las otras instrucciones. A ver, si el sacrificio como ofrenda más agradable a Dios, mientras el templo estaba en pie, era deja como, digamos, un lugar a la limosna como medio para el perdón de los pecados. Si en el templo se redime, se devuelve algo en compensación por lo que se ha tomado injustamente, ofreciendo una víctima a Dios, podríamos preguntarnos qué ocurre cuando no hay templo o se hace imposible acceder al templo porque se está geográficamente en la diáspora, lejos, o existencialmente porque uno está impuro y no puede llegar. Se puede pensar otra posibilidad, ¿no? Ofrezco algo a los pobres, estoy dándole a Dios. En el libro de Tobías, en un contexto de la diáspora, más que la peregrinación a Jerusalén o pagar el diezmo, otras cosas son importantes, quizá la limosna, ¿no? Y ya para ir terminando. Sí, termino. Sí. ¿Cómo? No escucho bien. Perdón. Bien, bien, bien. Redondeo, ¿no? Yo digo, esta admonición, ¿no? Que hace Daniel a Nabucodonosor, nos ayuda a comprender que la limosna hacia los pobres contiene un especial valor salvífico en la misma línea de la espiritualidad judía posexílica, que está presente en Tobías 12:9, la limosna libra de la muerte, pero purifica del pecado, pero también en el Sirásida, ¿no? 3:30, el agua apaga el fuego llameante y la limosna perdona de los pecados. Así como Dios puede comprometerse con los pobres y preocuparse por ellos, el lector está invitado a buscar la remoción de sus pecados a partir de una práctica generosa con ellos, asumiendo que la presencia de Dios no está únicamente en el templo y en los sacrificios de expiación, sino que también está en el hermano, en el pobre, en el cual el Señor también recompensará a quienes practican la misericordia con ellos.